Muchas gracias, Carmen, y quiero agradecer también al Museo Thyssen, Javier Arnaldo, por esta invitación. La verdad es que es un curso que me interesaba mucho, me gustaba mucho el tema, ¿no? Creo que hay pocos antecedentes, ¿no?, de hacer un curso así donde se una la historia del arte y las técnicas y bueno, pues ver desde distintos puntos de vista, ¿no?, la aportación de la técnica a la historia del arte. Yo voy a hablar del siglo XVIII, que es un siglo pues bastante desatendido en este aspecto y en muchos otros, ¿no? Voy a hacer una relación un poco de fuentes que espero no resulte un poco pesado, pero a modo de introducción voy a empezar con, de una forma muy somera, una clasificación de fuentes de los siglos XVI y XVII, de fuentes escritas que nos pueden dar información sobre las técnicas pictóricas y sobre los materiales. Este tipo de fuentes tienen la característica de que son heterogéneas. Tenemos, por un lado, los tratados de arte como tal, los textos de arte. Tenemos, por otro lado, los libros científicos de la época, los libros de historia natural, los libros de metalurgia, donde nos pueden dar información sobre naturaleza de materiales pictóricos, los materiales que se usaban, ¿no?, resinas, aceites, pigmentos, etcétera. Los libros de secretos o recetarios, que es un tipo de literatura que entronca con la Edad Media, la recopilación de recetas que se iban sumando a anteriores recopilaciones y se van publicando, y que es un tipo de literatura que lo vamos a tener desde la Edad Media hasta incluso en el siglo XVIII y XIX, que nunca va a dejar de tener un enorme éxito, o sea, incluso en nuestros días se puede decir, ¿no? Son recopilaciones de recetas y fórmulas muy variadas, donde se habla pues, de todo un poco, desde recetas culinarias, recetas médicas, recetas pues, para hacer barnices, pigmentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver a lo largo de la historia. Eran a veces verdaderos bestsellers, tenían muchísimo éxito. Y luego, pues, los textos de arte como tal. Se podría pensar que los más importantes en cuanto a información sobre técnicas y materiales de la pintura son los textos de arte, pero realmente en los siglos XVI y XVII no es tanto así, porque aquí se produce un fenómeno desde el Renacimiento en que hay una especie de divorcio entre los artistas y su faceta manual, que va intrínseca con su actividad, lógicamente, pero que a la hora de teorizar y de escribir, pues los textos de arte suelen alejarse de toda esa parte de descripción técnica y material, pues se atribuye que a ese intento que arranca del Renacimiento de desligarse de la faceta mecánica por esa defensa de la pintura como arte liberal, ¿no?, que arranca del Renacimiento y dura durante todo el siglo XVII también, ¿no?, y que trae tantos debates teóricos en el mundo del arte, ¿no? Y por eso, quitando algunas excepciones, como nuestro Tratado de Pacheco, por ejemplo, que tiene una parte dedicada a las técnicas muy importante y muy descriptiva, pues realmente la mayoría de los textos de arte como tal, en los siglos XVI y XVII, pues tienen una parte más bien pequeña o ninguna, como ejemplos, por ejemplo, el Tratado de Carducho, ¿no?, donde, pues como pasan de largo los aspectos técnicos de descripción de los materiales y los procedimientos, para dedicarse más a los aspectos teóricos, a lo que hace referencia más a la parte intelectual de la pintura, el dibujo, los estudios de perspectiva, anatomía, etcétera, ¿no? En el siglo XVIII, pues esta clasificación somera que he hecho nos podría valer lo mismo. Vamos a encontrar ese mismo tipo de textos, pero con bajo un signo pues, muy distinto, porque en el siglo XVIII vamos a encontrar que se produce como un nuevo hermanamiento entre la técnica y la teoría, entre la técnica y el arte, pero ahora bajo un signo
que es el signo de la Ilustración. En el siglo XVIII vamos a ver que, pues por un lado, desaparecen los gremios de las bellas artes y, por otro lado, hay una revalorización de los oficios y se dignifica el trabajo manual. Esa lucha que había pues, en los siglos anteriores por desprenderse de las trabas que les imponían socialmente y como estatus, ¿no?, a los artistas, a los pintores, el hecho de ser un oficio mecánico y no poder ser un arte liberal, no poder acceder a determinadas posiciones sociales, etcétera, pues había hecho pues, ríos de tinta, ¿no?, escribir, teorizar sobre la intelectualidad del arte y se pues, menospreciaba esa faceta mecánica, como he dicho antes. En el siglo XVIII vamos a ver que hay una nueva revalorización por ese espíritu de la época en que se dignifica el trabajo manual. Los moralistas y filósofos ilustrados van a realzar la excelencia del trabajo manual, todo aquello que puede ser útil para la sociedad, y lo mecánico deja de considerarse como algo vil, ¿no?, como era antes. Todo esto es un proceso que además culmina en el 1783 con una real cédula en la que se declara todo trabajo manual honesto, ¿no? Por otro lado, el siglo XVIII hay un interés por la regeneración económica del país que también va a generar una literatura muy amplia sobre de divulgación y de fomento de las ciencias útiles a la sociedad, de la industria, las manufacturas, de crear manufacturas que sirvan para el progreso de la sociedad. Y en cuanto a la práctica de la pintura, vamos a ver que la literatura que vamos a encontrar va a estar impregnada esencialmente, por un lado, el espíritu enciclopédico, el espíritu de racionalización que trae la enciclopedia, que lo va a impregnar todo. Una de las intenciones de la enciclopedia francesa era vulgarizar la ciencia, sistematizar los conocimientos, y hay una cosa muy importante que trae la enciclopedia, que es la asimilación de arte y técnica. En la enciclopedia se va a dar una gran importancia a todo lo que son artes aplicadas, a todo lo que son procedimientos técnicos, a todo lo que es las ciencias aplicadas, etcétera. Por otro lado, vamos a ver que hay un interés por el pasado como objeto de investigación. Es el momento en que nace la disciplina de la historia del arte como tal, de la arqueología. Es en la época del nacimiento de los museos. Y eso trae también un interés por la conservación y restauración de las obras de arte. Nacen las primeras escuelas de restauradores. Por otro lado, vemos que la práctica de la pintura va a trascender a las intenciones didácticas y pasa a ser objeto de investigación en sí misma. Hacen aparición los químicos en el estudio de las obras del arte. Y también esto va a estar ligado con la industria, con las necesidades de industrialización y comercialización de los productos pictóricos, los materiales pictóricos, con la divulgación científica también, ¿no? Vemos también que se produce una autonomía de ciertas técnicas pictóricas que antes eran consideradas, estaban subordinadas a las grandes, a la pintura como tal, ¿no?, como podía ser el dibujo, el pastel, la acuarela, etcétera, ¿no? Ahora van a ser técnicas consideradas pues, como algo en sí mismo, y va a ir unido también a ese aumento del diletantismo que es tan característico del siglo XVIII.